Realiza su tesis para la maestría en Economía y Ciencias Políticas en SAD, precisamente sobre legislación basada en evidencia científica. Esta parte me toca a mí. Yo tengo que contarle a los oyentes cómo nos conocemos. No voy a decir cuándo con exactitud, pero por lo menos hacer la referencia de que hace más de 15 años. Y primero nos unió la militancia y después una pasión que yo todavía tengo acá bien adentro y vos también, así que para mí es un lujo tenerte en el programa porque justamente este interés común o esta pasión común tiene que ver con la ciencia y la tecnología y en particular cómo prestarle atención en la política, ¿no? Así que bienvenido, José, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, un gusto, la verdad que hace mucho que no nos veíamos, Caro, Tomás, así que bueno, un placer para charlar un poquitito de esto que tanto nos gusta. Sí. Bueno, contanos vos que... ¿Qué les cuento? Bueno, no, nada, más o menos para poner en contexto, para los que no me conocen, yo asumí en mayo del año pasado en reemplazo de la doctora Carrió. Sí. Y sí, como bien decías, llegué cuando las comisiones ya prácticamente estaban armadas, pero bueno, por suerte me hicieron un lugarcito también en la Comisión de Ciencia y Tecnología y el resto de las comisiones son las que más o menos me pude ubicar. Así que bueno, vinimos trabajando fuertemente este año y el año pasado, a pesar del tema de la pandemia, en esto de tratar de conseguir lograr algún método que nos permita legislar en base a evidencia científica. Es algo que en el mundo está muy avanzado, en Argentina realmente todavía no, por lo menos a nivel legislativo. Yo sé que los ejecutivos muchas veces, por lo menos en el gobierno de Cambiemos, se había avanzado mucho, el Ministerio y luego Secretaría de Ciencia y Tecnología había armado un programa de asesoramiento científico gubernamental, pero era más destinado a los ejecutivos. Los parlamentos tenemos mucho para avanzar en eso y es en lo que me enfoqué en estos 2 años y pienso que es en lo que voy a seguir trabajando, por lo menos de la sociedad civil, cuando termine mi mandato en diciembre de este año. Sí, yo me acuerdo cuando hace unos años, 2017, no sé, no recuerdo el mes, pero sé que fue el 2017, estuvimos con Lydia Harris del Parlamento Británico, que en realidad el Parlamento Británico, le cuento a los oyentes, por si desconocen esta info, tiene una oficina de ciencia y tecnología, que es un lujo y asiste a los parlamentarios justamente en esto de generar evidencia científica para digamos, los proyectos de ley que tengan en mente, pero también tiene una función muy importante que es anticiparse, ¿no? Darle algo de, o sea, una especie de adelanto futurista a los diputados de legislen en esta dirección porque el mundo va para allá. Así que yo disfruté mucho esa visita y todo lo que aprendimos, quiero que vos cuentes la otra parte. Bueno, básicamente a mí me hizo un clic cuando debatimos el proyecto de legalización del cannabis como uso medicinal. Mira. Yo sentí que éramos 40 diputados de las 2 comisiones que estábamos tratando el tema y que en muchos casos no teníamos información. Algunos guitarreaban, otros buscábamos información en internet y algunos, por supuesto, sí tenían más información, que eran los que la impulsaban. Yo realmente ahí me sentí desprovisto de información basada en evidencia. Entonces, a pesar, bueno, de que con los asesores y preguntando y con todos los contactos que uno tiene, se llegó a esa información, pero lo importante para mí era ver de qué manera uno puede sistematizar ese conocimiento. O institucionalizar la provisión de ese tipo. Entonces me pregunté, ¿cómo hacen otros países? Y obviamente la referencia mundial es la Oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento inglés. A pesar que esto viene, la primera incursión en esto fue en Estados Unidos, en la década del 70. La biblioteca del Congreso de Estados Unidos había abierto una oficina de ese tipo que después se cerró, o mejor dicho, más que cerrarse, se reinventó y se distribuyó en otros organismos del Congreso de los Estados Unidos. Margaret Thatcher fue la que impulsó esto en Inglaterra y bueno, y hoy lo toman ese modelo en todo el mundo. Por eso nosotros, aprovechando, digamos, la dirección de diplomacia parlamentaria de la Cámara de Diputados, que nos facilita esos contactos, en ese momento estaba el doctor Singunegui,
pedimos tener un contacto con esta gente, con Lydia Harris sobre todo, que Caro la conocías de antes, así sí. Que cuando te comenté... Yo tuve la me dijiste, embajada acá con ella y porque originalmente quería hacerlo en la ciudad. Claro, tenía el sueño de que en la legislatura tengamos una oficina de asistencia científica. Pero a partir de ahí te cuento lo que hicimos. Armamos una... Porque el problema siempre es que estamos en crisis, no hay recursos. Vivimos en crisis. Y sobre todo nosotros que tenemos de la política un discurso de austeridad en la gestión. Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, ¿cómo poder hacer algo sin que genere costo? Entonces, propusimos a través de cooperación, digamos, la embajada cooperó con nosotros y hizo que vinieran no solo Lydia Harris, sino Sarah Foxen y otra científica más que nos capacitaron sobre la metodología. Y nosotros ¿qué hicimos? Invitamos a participar a todos los directores, que generalmente son de planta permanente de la Cámara, que van a seguir. Nosotros diputados pasamos, pero digamos hay una estructura que queda. Y en la Cámara de Diputados, como supongo debe pasar en la legislatura, hay gente con mucha capacidad. Nosotros nos encontramos con muchos doctores en la Cámara de Diputados, en diferentes ciencias, y a ellos invitamos para que participen de esta capacitación, de tal manera de que pudiera por lo menos implementarse una metodología. Eso se hizo, se llevó a cabo, después, bueno, vino el cambio, digamos, de las autoridades de la Cámara y quedó un poco en la nada. Así que apenas asumí de diputado, retomé el tema como para ver si lo podemos institucionalizar. Presenté un proyecto. Hay otros 2 proyectos de la diputada Los Penato, Brenda Austin, y hay otro más que no recuerdo. En el Senado de Lucila Krexel. No, porque debería ser algo bicameral, ¿no? Claro. No generar 2 estructuras distintas y pueden asistirlo desde una. Exacto. Entonces, bueno, estuvimos todo este año trabajando con eso, aprovechamos la virtualidad del Zoom y todo esto como para entrevistar a muchos científicos, muchos políticos, incluso de otros bloques, para contarles esto y contamos también con el apoyo de la Universidad Austral. Tiene una escuela de gobierno que se interesó en el tema y nos dio el apoyo más que nada logístico y de metodología para poder hacer esto que sea algo más plural, porque al principio tenía esa cosa de que este es el proyecto de Patiño, entonces no te dan mucha bolilla. En cambio, cuando vos le das un poco de institucionalización desde afuera, también genera que otros diputados de otro partido se vayan abriendo a eso y van participando. Y no hace mucho hicimos como un cierre, digamos, de esa etapa de presentación de los proyectos, no solamente del mío, y hicimos una jornada de Zoom donde hubieron científicos que contaron, estuvo Lino Barañao, Agustín Campero, que fue el subsecretario en el secretario en la gestión anterior, estuvo también Sarah Foxen de Post, de otros parlamentos también, del Parlamento Mexicano, de Chile, de Grecia. Al día de hoy, ¿habemos oficina? No, al día de hoy no hay oficina. Nosotros habíamos implementado durante 2 años una oficina, 2018-2019, que, digamos, se disolvió con el cambio de gestión. Entonces, lo que yo quiero es que a través de ley exista esa oficina, que no tiene por qué ser una oficina, una estructura burocrática más, tiene que ser una persona que coordine, que puede ser una persona que ya sea empleado y que tome los recursos de estos directores que decís que ya están también. Así que estamos con eso. Lo que el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es el diputado José Luis Ricardo, me dijo que en abril lo va a poner en comisión. Bueno, estamos en abril, avisale. Sí. Así que bueno, esperamos que en cualquier momento llegue la citación y podamos debatirlo en comisión. Sí, estamos en abril, 9 de abril, por si alguno no sabe que estamos en vivo. Mañana, 10 de abril, es el Día de la Ciencia, la Técnica y la Innovación en la Ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos sancionado por ley. Hago este comentario porque si quieren googlear ahora, los invito a buscar el Día Mundial de la Ciencia y la Técnica. Desde hace años, es más, les invito al desafío de encontrar cuál es la resolución de la UNESCO que en teoría establece ese Día Mundial. Porque
A mí me consta que en la ciudad, ley 4502, tenemos la efeméride. Así que, y mañana vamos a celebrar, y hoy estás aquí para hablar justamente de política y ciencia y tecnología, pero ya que está, les voy a mandar este desafío, no sé cómo lo podría bautizar. Desafío UNESCO, desafío búsqueda del tesoro, y que alguno me diga cuál es la normativa que establece el día que en teoría es mundial y le quiere competir al de la ciudad. Bueno, José, sí. Volvemos contigo. Sí. Contanos de algún proyecto. Tengo dos opciones: o que hables, que cambiemos de tema directamente, que no tenga que ver con la ciencia y la tecnología, y nos contás de nuestros proyectos, o vamos un poquito más, si querés, a profundizar qué proyectos específicos tenés del tema, qué pensás de la política científica y tecnológica en nuestro país y demás. Mira, a mí lo que... Y en esto voy, sí, ya algo más general. Sí. Te cuento más o menos cómo decidí encarar este año y medio de gestión que me tocó, ¿no? Sí. Siempre digo que podemos encarar la gestión parlamentaria, legislativa, desde dos funciones. Si somos oficialistas, por ahí estamos más orientados a presentar proyectos que sabemos que tenemos una cierta certeza de que pueden salir, porque generalmente cuando uno coincide con el gobierno nacional, se supone que en la Cámara tenemos el número como para avanzar en algunos proyectos. Cuando eso no sucede y cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a las políticas que hace un gobierno a nivel nacional que no es de nuestro signo político, entonces nos ponemos más en nos ponemos el sombrero más de control. Exacto. Entonces, todos los proyectos que uno termina presentando cuando es opositor tienen más que ver con la función de control. Y pedido de informe. Exacto. Entonces, lo que puedo ver es que tenemos proyectos donde sí presentamos propuestas. Una es esta, la de la Oficina de Ciencia y Tecnología, donde tenemos proyectos que tienen que ver con modificar algunas cuestiones de leyes laborales y un montón de cosas que tienen que ver con esto que venimos pregonando hace tiempo. Pero la mayoría de los proyectos realmente son pedidos de informes, son, por ejemplo, cuando fue lo de Vicentín, empezamos a darnos cuenta que había un artículo que era el que permitía que el gobierno avanzara con esto de la intervención temporaria anormal o algo así se llamaba. Bueno, pedimos derogarlo. Entonces, la verdad que fue un duro trabajo en este año y medio y los 10 meses que quedan en cuanto a control parlamentario. Pero sí hay una tercera pata que tiene mucho que ver con el tema de evidencia científica, que es trabajar por una mejor manera de legislar. Y en eso hay tres puntos fundamentales. Uno, que hablamos de que haya, que se pueda legislar con una metodología basada en evidencia, que si querés después charlamos un poquito más de qué se trata eso. Pero hay dos puntos más. Uno tiene que ver con ver cómo llegan las leyes al recinto. Yo lo que vine viendo, no solo ahora, sino hace mucho tiempo, cuando trabajaba asesorando a Patricia Bullrich, ahí teníamos un tema que veníamos viendo eso, ¿no? Cómo se venía legislando, incluso desde la técnica legislativa. Eso te iba a decir, en cuanto a la calidad del texto, ¿no? En cuanto a la calidad del texto, sí. ¿No? Incluso lo border a nivel constitucional, sí. que estábamos siempre. Había leyes que... También lo padecí, Sí, pues bueno, vos más que yo, porque vos pasaba todo por vos. Previo. Yo opinaba de algunos temas, todos los proyectos pasaban por vos. Así que, pero bueno, la idea es también cómo hacen en otros países para tener esta calidad. Bueno, hay algunos que usan un sistema como de checklist. Entonces tienen una serie de ítems que tienen que ir chequeando que se cumplan, desde claro. cuestiones de redacción, de cuestiones de constitucionalidad, de cuestiones de costo también, costo-beneficio. Sí. Si bien el Congreso tiene una oficina de presupuesto, bueno, también es bueno que cada ley tenga, una estimación de costo y presupuesto. Si no, se hacen leyes que dicen, bueno, de algún lado va a salir la plata. Esa es la realidad. Y después, bueno, claro. llega la discusión del presupuesto de la nación y no alcanza para todo lo que votamos durante el año. Exacto. Y la tercera es un control post-legislativo. ¿Qué pasa con las leyes? O sea, nosotros legislamos ¿y qué pasa cuando una ley causa problemas? Por ejemplo, concretamente con la ley de alquileres que sancionó este Congreso en el 2019, se encontró con problemas de
de aplicación, digamos. Se encontró con que causaba más inconvenientes que los que venía a resolver. Entonces, ¿cómo hacen otros países? Bueno, hay países que tienen como un plazo. Tiene un plazo, por ejemplo, Alemania, sí. Seguro sé, no sé, otros países, tenemos ahí toda la comparada como para ver sí. dónde se hacen, pero hay países donde... Que eso sí funciona muy bien. La Dirección de Información Parlamentaria es un lujo del Congreso. Exacto. Vos podés pedir legislación comparada del tema que sea y el nivel de asistencia técnica es realmente un chapó, ¿no? Porque... Exacto, ellos fueron los que participaron, claro. Sobre todo ellos, los del ICAP, fueron los que participaron de aquella capacitación. Entonces, cuando uno ve que en otros países hay como un tiempo de prueba, vamos a llamarle, las leyes. Está buenísimo. Entonces, después de ese tiempo de prueba, se puede volver a votar, a modificar o a votar en el recinto si digamos, cómo continúa, si se deroga, digamos, no es la palabra técnica, pero la estaría bueno pero como para un sí sistema de las aprobaciones de los vetos, o sea, que vuelve y tal vez con una mayoría diferente que tenga la posibilidad de revisión. Exacto, el Congreso de la Nación en ese sentido es muy básico, digamos, en esa cuestión. Incluso la legislatura con eso del doble, nunca lo entendí muy bien. La doble lectura es más avanzado que lo que se hace acá en el Congreso. Claro, bueno, porque hay determinadas materias que vos le impones, la doble lectura en realidad lo que hace es insertarte, armar un proceso y en vez de que sea de única sanción, primero hay una sanción preliminar y después le pedís al pueblo que se expida. Entonces está la audiencia pública y en teoría, considerando lo que pasó en la audiencia pública, luego viene la segunda lectura donde vos tenés esa posibilidad de modificar el texto. Claro. Entonces no necesariamente la segunda lectura tiene que quedar idéntica a la primera, pero bueno. Eso es un avance con respecto a lo que sucede a nivel nacional. Yo a veces pienso cómo salen las leyes y digo, me quiero morir si yo llego a ser juez y tengo que fallar, dictaminar en función a cómo están escritas las leyes. Es realmente complicado. Ahora, este año, por ejemplo, yo me opuse a algunas leyes que los títulos eran hermosos y los milité toda la vida, por ejemplo, educación ambiental. Y discutí incluso hasta con mis propios compañeros de bloque diciendo, leamos el texto. Es inviable, o sea, no hay manera. ¿Qué ley específicamente? La ley de la media sanción del otro día. Ley de educación ambiental. Es una ley cargada de buenas intenciones, de principios y buenas intenciones. Principios que son bajadas de línea política, digamos, ideológica. No es una ley que la ley tiene que ser más certera, no tiene que dejar lugar a dudas. Esto es realmente declaraciones de principio que yo digo, me imagino si algún día un juez tiene que fallar sobre la correcta aplicación o no de la ley. Es muy amplia. Sí, yo no estaría tan en desacuerdo porque en general el Congreso es como que lo que te da son o leyes marcos o de presupuestos mínimos que, bueno, después el reglamento lo hace. Después claro, primero tal cual. El reglamento es lo que te puede modificar, o mejor dicho, sin modificar el espíritu, darte los elementos que vos decís, o darle esa libertad a las jurisdicciones, porque esto tiene que ver más que nada con el federalismo, ¿no? Es decir, que cada jurisdicción avance un poquito más y le ponga la letra chica, digamos, a esos principios. No te convence mucho. No me convence, porque la ley avanzó mucho sobre las jurisdicciones, incluso avanzó sobre la autonomía universitaria. Es todo un tema. Ahora vamos a tener la misma discusión con la ley de etiquetado frontal, que a mí me parece, yo soy diseñador gráfico en mi formación inicial y estoy de acuerdo que la información que se pueda dar en un envase es muy importante, pero también es medio border con cuestiones que tienen que ver con la aplicación, ¿no? Hay otra ley, ya te digo, la ley de personas en situación de calle. ¿Quién puede estar en contra de mejorar la situación de las personas que están pasando por esa situación? Sin embargo, el proyecto que se está trabajando avanza sobre la autonomía de la ciudad para resolver cuestiones de espacio público. ¿Solo de la ciudad o de todas las jurisdicciones? No, de todas las jurisdicciones. Lo que pasa es que uno lo ve, yo soy diputado por la ciudad, vivo en la ciudad, entonces veo realmente todo lo que hizo el gobierno de la ciudad con respecto a eso y digo, y esto es como pisarle un programa de nivel nacional, pisarlo sobre
sobre la autonomía de la ciudad. Entonces, a veces los títulos son muy lindos, los objetivos, que es el primer, el primer artículo, pero después hay que empezar a trabajar eso. Y ahí se necesita otra vez el tema de contar con información basada en evidencia. Exacto. Bueno, vamos por eso, vamos a pelear para que ocurra finalmente. Tenemos que despedirlo a José Luis porque ya está nuestra próxima invitada en línea. Perfecto. Y como intenté decir antes, los bloques son relativamente estrictos y nos tenemos que atener. ¿El tiempo tirano, decís? Es que no quería repetirlo porque no sé cuántas veces lo dije en este programa, no en esta edición, pero en general en el ciclo Despacho al Aire, pero la verdad fue un lujazo tenerte acá. Bueno, y espero que estés de vuelta, aunque sea telefónicamente, para contarnos un poquito más de estos proyectos que a veces la ciudadanía no tiene conocimiento de estos problemitas presentes o futuros. Sí, también le podemos preguntar de liberalismo, de varios temas podemos hablar. No, y aparte nos explayó en el tema de la importancia de la política basada en la evidencia, porque no lo dejamos, porque no dio el tiempo. Tiene tela para cortar, Pati. Claro, te debemos una nueva invitación y nos debes una nueva aceptación. Dale,